Bueno, gracias por estar de nuevo. Como comentaba en el grupo de WhatsApp, no grabamos la sesión anterior, vimos una buena cantidad de aspectos sobre los salmos y empezamos a hablar sobre la sabiduría y la literatura sapiencial. Vimos sobre los salmos, sus divisiones, los tipos de salmos, los subtítulos, los personajes, expresiones en hebreo, sobre la música, sobre los instrumentos, sobre las melodías. Todo eso está ahí en el manual, en el módulo, lo pueden repasar los que no pudieron estar en clase. Y vimos una lectura complementaria antes de empezar el libro de Job sobre la sabiduría según el Medio Oriente, según la antigüedad. Ahí hay varios postulados y la sabiduría bíblica, que como la define la palabra de Dios, comienza o tiene su principio en el temor de Dios, el temor de Jehová. Y entonces voy a seguir compartiendo pantalla porque empezamos a hablar del libro de sabiduría Job, que es una sabiduría reflexiva. Vimos dos énfasis en la sabiduría: sabiduría proverbial, lo veremos cuando veamos proverbios, y sabiduría reflexiva, Eclesiastés y Job. Y Job reflexiona mucho sobre el sufrimiento. Ahí sí nos devolvemos un poquitico nada más para acá hablar sobre Job. Decíamos que se parecen, que en el tiempo se parece a la época de Abraham. Sale de un sector parecido, Uz, Abraham de Ur, este de Uz, pero del mismo sector, Mesopotamia. Entonces las características son como las de Abraham, con prestigio, riqueza, y él mismo era sacerdote de su hogar, sin una estructura sacerdotal. Entonces, eso nos da una idea del contexto. Y estábamos ya hablando sobre la estructura del libro, y hablamos de que hay prosa y hay poesía. ¿Qué es prosa? Aunque no en todos los lados, en todos los lugares y en todas las culturas la prosa sea igual, prosa es, por así decirlo, como nosotros hablamos. Nosotros no vivimos hablando, uy, hay una palabra, déjenme ver si la recuerdo, es una palabra técnica del idioma español para hablar lo que en la Biblia le llamamos proverbios, o veíamos como, eh, permítame ver por acá, o veíamos también como estico o estiquio, que es el versículo proverbial, que es lo que nosotros más parecido hemos visto, que yo lo he visto sobre todo en películas de Cantinflas, que cuando hace eso habla menos enredado que cuando habla en prosa. Cuando habla en poesía, hablan con figuras especialmente ágiles para expresar pensamientos y con finales muy picantes o muy llamativos. Y claro, en nuestra poesía, ya lo dijimos, no en la hebrea, se utilizan también las rimas, eso nos llama mucho la atención, que suena también una frase, el final de una frase parecido al final de la otra. Eso en español se le llama, yo lo copié por acá porque para que no se me, porque ya se me olvidó el término. En español se llama epigrama, literatura epigramática. Escuchen eso, obviamente porque es sobre lo que se ve y se ve de una forma particular. Y escogí un epigrama que encontré por allí para darla a entender en nuestro idioma español, que recuerden, en nuestro idioma y en este lado del mundo se utiliza también el sonido o las rimas de sonido, no semánticas o de pensamiento como los judíos, pero igual son bastante significativos estos epigramas que son como pequeños proverbios de nuestro lado del mundo. Y se le llama epigrama. Este es el ejemplo. A la abeja semejante para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Eso me parece a la literatura de Cervantes. De nuevo, a la abeja semejante para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Entonces, son pequeños contenidos. Hoy en día serían dentro de las redes sociales como tweets, pero que tengan un significado, eso, como lo define ahí ese mismo epigrama, punzante, como la abeja que llega y puya y de una vez genera una reacción, que sea llamativo y que tenga un contenido edificante o por lo menos un contenido que tenga algo para darnos a conocer. Entonces, ese tipo de forma de hablar poética
Aparece en Job, sí, pero aparece más la prosa. ¿Qué es la prosa? Hablar normal, en vez de decir a la abeja, todo eso sobre el epigrama. Es decir, un epigrama tiene que tener una forma de hablar ágil y que sea llamativa y que suene bonito. Eso es como nosotros hablamos, eso es prosa. Poesía es decir, de nuevo, como dice allí, a la abeja semejante para que cause placer, el epigrama de ser pequeño, dulce y punzante. Entonces es hablar diferente a cómo hablamos. Prosa es como hablamos y poesía es hablar de una forma estructuralmente distinta, en el caso nuestro sonoramente distinta, pero en el caso de ellos semánticamente o con ritmos o giros o contenidos de significado distintos, manejados diferentes a como normalmente se habla. Entonces, sí, hay prosa, sí hay poesía en Job. ¿Prosa dónde hay? Para que lo identifiquemos. El capítulo 1 y el capítulo 2 es un relato abierto, hablando normalmente, diciendo lo que pasó con Job, lo que pasa con Dios, y aunque esté hablando de cosas más allá de la perspectiva humana, ya en el cielo, ya Dios, con un ser como Satanás, presentándose delante de él, de todas formas está narrando como se habla normalmente, prosa. Y al final, cuando también da el desenlace de lo que sucede después de que Dios le habla a Job, que Job es restaurado, perdona a sus enemigos, ora por ellos, vuelve a tener su vida restaurada, tiene más hijos e hijas y tiene más dinero incluso el que tenía. Eso es narración de prosa. La prosa por lo general es narración o narrativa. La poesía a veces es tan corta como un solo versículo, pero es una forma de hablar diferente. Entonces el resto de Job es poesía. Tiene mucho de poesía. Y decíamos que en esa poesía hay diálogos. Habla Job, habla uno de sus amigos. Vuelve y habla Job, vuelve a hablar otro de sus amigos. Vuelve y habla Job, vuelve a hablar otro de sus amigos. Creo que son 3 veces que sucede. Eso se va generando un crescendo, un aumento de la tensión hasta que llega un personaje que se llama Eliú, que calla a todos y ese permite, o más bien Dios lo utiliza para que luego entre Dios mismo y lo responda a Job. Si ustedes se dan cuenta, es hasta que Job llega. Job está bien en capítulo 1 y capítulo 2, incluso acepta que Dios dio, Dios quitó, acepta el bien y no solamente el mal y no solamente el bien circunstancial de parte de Dios, porque Dios no trae mal físico, mal emocional, sino que permite es un mal o una dificultad circunstancial, porque no trae el mal de pecado sobre nuestra vida ni nada por el estilo. Pero en el capítulo 2 al final, su mujer le dice que maldiga a Dios y se muera, y luego al final llegan sus amigos y se quedan callados mirándole, como que lo que le más marca a Job es que lo vean sufriendo. Para mí es un efecto narrativo allí, una ilustración. Y entonces ahí cuando se suelta a hablar de su dolor, que era real, de sus inquietudes y sus problemas para entender por qué Dios le está permitiendo pasar por todo esto, y empiezan sus amigos a acusarlo de que tiene algún pecado escondido. En esencia es esto. Todo lo que dice acá el módulo lo pueden leer con más calma, pero alguien lo resumió así. Job tenía una buena causa que defendía muy mal, y los amigos de Job tenían una mala causa o un mal pensamiento que defendían muy bien, con argumentos muy bíblicos y muy de la doctrina bíblica o de la verdad de Dios. ¿Por qué Job tenía una buena causa? Porque Job no había pecado, Job estaba íntegro. Dios mismo le dijo eso a Satanás y lo sabía que estaba íntegro, no era perfecto, piensen que no tenía pecado, sino que caminaba en integridad, sinceramente delante de Dios y no con tanto pecado en su vida. Pero lo defendía muy mal porque argumentaba a lo loco por su dolor y hablaba, como él mismo lo dice en alguna parte del libro, como un loco. Porque una persona está herida, grita y suelta lo primero que se le viene a la cabeza, así Job dice que él hablaba también a veces. Él mismo lo reconoce. Renegó el día en que nació, los pechos que le dieron a matar, la madre que le dio a luz, o el vientre que lo dio a luz, renegó de la vida misma de él, quiso ser como un abortivo, quiso estar muerto y una cantidad de cosas más. Habló muy desviado por el dolor, pero su causa era buena. Ahora, los amigos tenían una causa incorrecta, querían encontrar el pecado oculto de Job, pero la defendían bien, hablaban de cosas que la Biblia sí enseña sobre Dios y su voluntad, como que Dios hace venir sobre el que hace mal las cosas, las consecuencias, y sobre el que obra bien trae su recompensa y todo lo demás. Y lo argumentaba muy bien, sobre todo al final Eliú es el que mejor argumenta, porque Eliú no tiene esa perspectiva mm, como eh,
malsana de querer encontrar el pecado oculto de Job, pero sí quería callarle la boca para que dejara de hablar tantas insensateces a veces y les quiso callar la boca a los otros porque con todo lo bueno que decían no eran capaces de entender la situación como estaba realmente sucediendo. Entonces él, que era el más joven de todos, les hizo callar a todos, que eran un poco de viejos que estaban discutiendo solamente para quién tenía la razón, en medio del dolor real que tenía Job. Entonces aquí habla sobre cada respuesta de cada amigo, dice que Elifaz fue más filosófico, eh, está más interesado en la lógica de la posición de Job, de cómo argumentaba Job. Bildad era más teólogo tradicional, no pensaba ni siquiera estar equivocado. Y fíjese que a veces hay amigos de uno así, ¿no? Piense usted pasando una dificultad bien grande y llega uno y le diga, bueno, busquemos la lógica del asunto. ¿Y usted qué piensa que está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso? Tipo Elifaz. Y él dice, debe ser por esto, debe ser por aquello. Y le quiere buscar la lógica, porque todo ser humano quiere buscar la lógica, pero algunos hacen más énfasis que otros. Bildad es el tipo teólogo tradicional que más bien diría dogmático. Tradicional es una buena palabra, para mí no es mala, para algunos es mala. Dogmático tampoco es que es una palabra mala, pero habla más de que es inflexible, de que piensa que todo lo que dice está bien, de que todas las conclusiones a las que él llega son correctas. Y entonces le decía que si Job quería pensar algo que no entendía y cuestionar algo que no comprendía con todo lo que ellos sabían de Dios, entonces estaba mal. Y este no permite, el uno permite mucha flexibilidad, el otro no permite nada de flexibilidad de reflexión, piedad. Y Sofar acusa a Job de hablar como un necio. Mira, llama la actitud de Job. Eh, Era ultra ortodoxo, quiere decir doctrina muy correcta. Y al parecer, según dice que el autor citaba lo que otros habían dicho más de lo que él mismo pensaba. Eso le parece mucho a los fariseos de la época de Jesús. Por eso es que Jesús tenía gran autoridad, no solamente porque era el Hijo de Dios, sino porque decía lo que decía con su propia autoridad y no citando a otros rabinos o maestros. Eliú quiso entender a Job, pero eh, entendió que Job había entendido mal a Dios, que estaba juzgando apresuradamente a Dios. De hecho, Job quiso sentar como a Dios en un banquillo. Decía que no lo quería juzgar, pero sí lo estaba juzgando por permitirle pasar todo lo que estaba pasando. Aquí está la división del libro, el prólogo, los primeros dos capítulos, que también, si ustedes lo miran, es una hecatombe tras otra hecatombe, se acaba todo, cada vez es un no creciendo, sino un, no sé, hacia arriba, sino un disminuir cada día más y más y más sumergido en dolor y problemas. Luego el soliloquio dejó en el capítulo 3 cuando están sus amigos ya ahí escuchándolo, callados, y luego se sueltan ellos a contestar. Primer ciclo, ¿cómo es Dios? Dice acá respuesta de Job, Bildad, respuesta de Job, Sofar, que es un necio, respuesta de Job. Ah, bueno, son 3 veces que sucede, ¿sí? 3 veces habla Job y le responde cada uno de sus amigos. Habla Job, responde un amigo, habla Job, responde otro amigo, habla Job, responde otro amigo. Primera vez, segunda vez, tercera vez, tercer ciclo. Este módulo lo pone así, en el primer ciclo se preguntan cómo es Dios, en el segundo ciclo no pone un subtítulo y en el tercer ciclo dice qué ha hecho Job, ya llegan más concretamente hacia Job. Las otras partes son elogio a la sabiduría, otro soliloquio de Job, discurso de Eliú, ya no vuelven a hablar los amigos, discurso de Jehová y entonces el final. Eh, Al autor le preocupa por qué sufren las personas justas. Y esto es algo que también está en el libro de Eclesiastés, que no lo vamos a ver hoy. Vamos a dejar Eclesiastés y Proverbios para mañana, pero junto con los demás escritos. Pero es una realidad que sucede. El justo sufre y el injusto a veces no sufre las consecuencias de su pecado. Entonces la doctrina de retribución siempre ha sostenido que aquí en la tierra a los buenos le va bien y a los malos le va mal. Eh, entonces, ¿por qué pasa que sufran los que no están sumergidos en maldad y los que se sumergen en maldad, por el contrario, no sufran? La respuesta lógica y sencilla es que tenemos un mundo al revés a causa del mismo pecado. Por el pecado deberíamos estar sufriendo todos, pero por un pecado no sufrimos todos porque los pecadores se juntan, y eso suena como un trabalenguas, se juntan para no solo satisfacer su pecado, sino ayudar en su pecado a otros pecadores y terminan prosperando en este mundo pecador. Um, y por eso a veces el más pecador no es el que más sufre. Y a veces
Como se escribió por ahí en un libro, la oveja, el problema no es ser la oveja negra, sino ser la oveja blanca, porque va en contra del sistema que es más negro o más pecaminoso. Entonces es un mundo trastocado, eso lo hablamos mucho cuando entramos a Eclesiastés, una serie de predicaciones que hice sobre ese libro en la iglesia, en el tiempo de pandemia. Se mete más en este problema, se mete más desde más afuera, porque no es que sufriera mucho, era un problema filosófico el que tenía el predicador mientras en Eclesiastés, mientras que acá era un problema de experiencia, estaba sufriendo realmente algo fuerte Job, catástrofes, sin hijos, sin bienes, sin posesiones, sin reputación, sin salud, estaba vuelto nada Job, estaba sufriendo realmente físicamente, íntegramente. No es que Job esté en contra del hecho de que la gente, de que haya retribución, de que al malo le vaya mal y de que al bueno le vaya bien, sino que Job está pensando que no siempre pasa así, y eso es una realidad. Entonces, no es que tampoco, como algunos han dicho, que es que este libro se escribió para demostrar que Dios le ganó a la apuesta al diablo, porque el diablo fue al principio el que se apareció y le dijo, yo le hago que Job reniegue. Más bien en ese reto del diablo, lo que sucede es que Dios quiere demostrar que se le puede servir a él de balde. ¿Qué quiere decir de balde? Quiere decir sin que él le pague a uno. Esa expresión de balde es una expresión antigua que no significa otra cosa, sino que es gratis. Es decir, que Dios no nos va a comprar con lo que nos da. Y lo que da a entender el diablo cuando habla con Dios de Job es que que Job no reniega de Dios y que le sirve porque lo tiene cubierto, porque lo tiene protegido, porque lo tiene lleno de buenas circunstancias, de buenos bienes, de buena compañía, de familia, de siervos, de reputación, de salud. Entonces, que le quite eso y verá cómo Job niega de él. Le da a entender, usted tiene a Job comprado. Y aquí es donde viene el gran dilema. Dios está al control de todas las cosas, pero la realidad es que Dios no quiere que nosotros le sirvamos solo porque Él está al control. Eso puede servir en un inicio para llamar la atención del corazón perverso, pecaminoso, que no ama a Dios, para que con el sufrimiento voltee a ver si mira a Dios y empieza a entender que Él está por encima de todo lo que amamos en esta tierra. Pero cuando uno camina con Dios, ahora por la fe en Cristo, uno camina por quien Él es, no por lo que Él le da a uno. Si Él los quitara todo, Él sigue siendo justo y bueno. Y si Él nos quitara todo, pero nos ha dado a Él mismo y la relación con Él por medio de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, nos ha dado la vida eterna, lo tenemos todos y lo tenemos a Él. No le servimos porque nos haya comprado. Es decir, no nos ha pagado. Pagó por nuestro pecado, pero pagó ante Él mismo y ante su propia justicia con la sangre de su Hijo, con el sacrificio de su Hijo. No está sobornándonos, Dios, con bienestar terrenal para que le sirvamos. Ese es el gran problema de la teología de la prosperidad. No que Dios no recompense a los que le sirven. La Biblia dice que sí, pero eso está debajo. Ayer lo decíamos en el grupo que un muchacho que les comentaba hace un rato nuevo preguntaba anoche, ¿cómo así? Entonces yo veo que la mayoría de gente va a las iglesias y camina y ora y busca a Dios porque para que Dios lo bendiga. Eso está por debajo del gran paraguas, es que Dios nos bendice en Cristo gratuitamente sin que nosotros paguemos. Él fue el que pagó. Y no pagó comprándonos con bienes terrenales, pagó con la propia vida de su Hijo para que tengamos una relación con Él, así no tengamos nada en la tierra. Así nos muramos al otro día, de habernos convertido y no disfrutemos nada en esta tierra más. La realidad es que tenemos la relación con Él. Pero si nos sigue dejando aquí en esta vida para que extendamos su reino, nos bendice en la medida que somos fieles a Él, debajo de esa gran bendición, con bendiciones temporales. Debajo de la bendición eterna está la bendición temporal. ¿Para qué? Para permitir que en esta vida, de forma temporal, también sirvamos a su reino eterno. Y si retribuye bien o obediencia con bienes o bendiciones y desobediencia con castigo o con disciplina, en el caso nuestro, no para condenación, que somos creyentes en Cristo, sino para corrección. Pero eso está por debajo. La esencia de nuestro servicio a Dios no es porque nos dé algo, no, si no nos da nada, Él es justo y está bien. Eso fue lo que dijo Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él es bendito porque Él está conmigo, porque nos ha dado la gran bendición eterna de estar en Cristo. Entonces, ese sí sería como el gran asunto, ¿no? Y obviamente sostiene por todos lados el libro que los justos sufren. Y Cristo se especializó en esto. Le advirtió, como llaman algunas Biblias en sus subtítulos, el costo del discipulado a los discípulos.
van a sufrir, los van a perseguir, no viene a traer paz, viene a traer espada. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Eh, Deben amar más a mí que amar a los demás. Tienen que aborrecer a padre y madre y estar dispuestos a dejarlo todo. Los van a perseguir, van a pensar que están haciendo justicia a la gente cuando los persiga, que están incluso sirviendo a Dios. Eh, entonces el libro enseña que el justo debe servir y seguir a Dios, no por lo que él puede darle, sino por lo que Dios es. Esa sería la enseñanza. La dicha más grande está en seguir a Dios a pesar de las circunstancias adversas. Ahí está. Toma para esta noche dormir. Dios no quiere que le sirvas por lo que te puede dar. Y eso se sabe muy rapidito, ¿no? Quítenos Dios algo, aún le quitó mucho. A ver cómo reaccionamos. Y ahí uno dice, yo le sirvo a Dios. Que nos quite algo de lo que nos ha dado, a ver cómo reaccionamos. Sí, porque me tenía bien en ciertas áreas, le voy a servir y es donde viene la prueba de nuestro corazón. Recordar que a Dios se le sirve por lo que Él es. Y Dios siempre va a estar listo para socorrernos en el sufrimiento. Podemos clamar, ya lo vimos con los salmos. Perdón porque no grabé esa sesión, pero con los salmos vimos que lo que más se enfatizaba allí es que la mayor cantidad de salmos fueron elegías. 60, si no estoy mal, dijimos de los 150. La gran mayoría son quejas. Estoy mal, me han desamparado, has permitido que me pase esto o aquello, porque se vale contarle a Dios lo que nos está pasando y quejarnos como lo hizo incluso Job. Al final ustedes se dan cuenta que Job, al final del libro dice Dios de Job, Job ha hablado bien y ustedes han hablado mal, le dice a los amigos de Job. ¿Cómo así si Job estuvo haciendo pataleta todo el tiempo? Pero Job estaba queriendo ser fiel, no entendía y en su dolor habló cosas casi que incoherentes, pero vino y buscó de mí la explicación. Ustedes quisieron encontrar la explicación en ustedes mismos, creyeron que se las sabían todas y juzgaron el dolor de Job apresuradamente. Entonces no es que no se pueda no quejar delante de Dios. Ese proceso lo podemos pasar todos los cristianos. Eso quiere decir que tenemos que, en medio de ese proceso, aprender que a Dios se le sirve por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Ese es el libro de Job. Espero que nos deje una buena enseñanza para nuestro corazón, para dormir esta noche en paz. ¿Qué mal nos puede ir en esta vida, hermanos? Que Dios no nos pueda consolar, que Dios no nos pueda ayudar, que Dios nos pueda guardar, que nos pueda satisfacer. ¿Qué tan malo podemos estar si todo lo malo que vivamos en esta vida es todo el mal que vamos a sufrir eternamente? ¿Qué tan bien pueden estar, Salmo 73 de Asaf, los impíos cuando les va muy bien acá, que hasta los ojos se les salen de la gordura, de lo bien que les va, como dice el salmista, si al final todo su camino es camino de muerte, todo el bien que van a tener es ese, porque el resto va a ser eternamente del infierno. Y no tienen a Dios y la relación con Él para que los consuelen los sufrimientos acá en la tierra, ni mucho menos en la eternidad. Dios es bueno, así las circunstancias sean malas a la perspectiva humana. Tenemos el mismo Dios de Job. Eso es sabiduría. A preguntas, inquietudes, interrogantes, opiniones, sugerencias, reclamos, vaya al Señor como lo hizo Job. Nos vemos mañana entonces con el favor de Dios a las 8. Una pregunta, pastor, en una parte donde hablaba de Salomón, que decía ahí en lo escrito que Salomón era coleccionista. ¿Coleccionista de qué? De mujeres, porque eso es lo que más tuvo. Sí, 1,700 esposas, 300 concubinas, pero coleccionista de todo. Al parecer también era como una especie de sabio, no sé si ustedes, como Caldas. Caldas es de Colombia o de la Nueva Granada. Caldas era de todos los países granadinos. Uy, se me congelaron. Ah, ya los veo, José e Ingrid. Como los sabios antiguos, como un Da Vinci, un Caldas, de los que estuvo acá también en Colombia, la Nueva Granada, que no solamente querían conocer las experiencias de la ingeniería, en el caso de Salomón construyendo o mandando a construir templos, de los deleites sexuales, en el caso de Salomón, como también lo hizo Simón Bolívar, que cada lugar tenía una mujer. Aquí mucha gente lo odiaba a Bolívar. Dicen, entonces si ustedes lo quieren o no lo quieren, Chávez no lo quería. Pero lo odiaban porque históricamente hablando acababa con todas las muchachas de todos lados.
sino que también coleccionaba al parecer como Caldas, el sabio, que era un naturista, un biólogo, le decimos hoy en día, coleccionaba plantas, hacía dibujos de animales, de árboles, o sea, vivía enamorado de la creación, ¿sí? Entonces era un coleccionista de todo eso, al parecer, coleccionaba todo eso, todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, para su propia perdición cuando se dejó llevar por la idolatría de las mujeres y de las mujeres, por las mujeres a la idolatría. Y dejó que Satanás le quitó todo, menos la vida, porque hasta el enfermo tuvo el pobre. Sí, no, y no le quitó otra cosa más, que no le ayudó mucho. Ah, ¿Qué fue? la esposa. Eso, Sí, eso se lo dejó, pero para mal. sí, diría por ahí una relación tóxica. Entonces, en vez de tener alguien que lo consolara y le dijera, mijito, vamos a orar, le decía, maldiga a Dios y muérase ya. Algunos dicen que se puede traducir bendice a Dios y muérete, otros maldice a Dios y muérete, porque es la misma palabra, depende del contexto y es complejo saber si ella estaba diciendo bendice o maldice. Pero cuando le dice que haga eso y que se muera, quiere decir que para él no hay esperanza, diciendo estoy cansada de usted, muérase rápido porque ya me tiene aburrida. Algo así. Entonces, no tampoco ayuda mucho, ¿no? Que quieran que uno se muera cuando uno está enfermo o que quieran que uno rapidito se vaya cuando está haciendo mucho problema. Le fue duro a Job. Y eso nos enseña que el Señor es capaz de lidiar con nuestro corazón, es poderoso para transformar nuestro corazón en medio de la peor circunstancia. Una hermana alguna vez dijo, y creo que eso nos sirve de ejemplo, y ya ahorita tiene sus hijas muy bien formadas, gracias a Dios, me parece a mí bien casada, la una que como creyente, incluso liderando iglesia o sirviéndole a alguna iglesia, dijo alguna vez que le tocó criar a sus hijos, a sus hijas sola. Dijo, el día que se metan con mi hija, yo no sé, yo he cambiado mucho, tenía un carácter fuerte. Eso se agarraba si era necesario a pico de botella o con cuchillo, con cualquier tipo, porque fue criada en un ambiente de zapaterías, de barrios y todo lo demás. Yo sé que Dios me ha ayudado, yo he aprendido a perdonar, aprendí a pasar por alto, ya trato de no meterme en problemas, pero yo no sé qué pasará el día que se metan con una de mis hijas. No sé cómo voy a reaccionar y ninguno sabe exactamente qué va a hacer. Pues llegó el día, y llegó el día en que se metieron feo con una de las hijas especialmente, y a mí me comentó, me llamó, y yo ya no vivía con ellos allá en la ciudad, y ella me decía, yo pensaba que yo iba a reaccionar de otra manera, pero le pido a Dios que no me permita encontrarme con la persona que le hizo daño, pero Dios no lo ha permitido, porque no sé cómo reacciona, pero creo que él mismo me ayudaría, porque la verdad estoy asustado, sorprendida de cómo Dios me ha dado paz para no reaccionar e ir en contra de la persona. Dios sabe obrar en nuestros corazones en las peores circunstancias. Así que nosotros decimos, esta agua no sería capaz de beber, esto yo no sería capaz de pasar. Yo dije cuando pasé por el río Táchira, ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, Cúcuta y San Antonio, un día que estábamos plantando iglesia en la ciudad de allá, pasé por la invasión ahí al lado del río, lo que le llaman la isla, vi la gente viviendo debajo de toldos, de enramadas, de tablas, dije, ¿cómo vive esta gente así? Yo no sería capaz de vivir así. Y terminé viviendo allá, no pegadito al río, un poquito más allá, en una invasión, para evangelizar y plantar iglesia con mi esposa y mis 3 hijos pequeños. Todos, Gabriel es testigo de eso, ya está más blanco, Gabriel era y sigue siendo ojiclaro, ya el cabello no lo tiene tan rubio, pero era rubio, ojiclaro y negro porque la pasaba el sol en esa invasión. Y todo por amor al Señor. O sea, uno dice, yo no seré capaz de sufrir esto, de pasar aquello, amando al Señor y de la mano de Él, como lo enseñó Pablo, y ese es el verdadero contexto de cuando lo dijo, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Sé pasar hambre como pasar abundancia. Sé tenerlo todo como sé tener escasez. Todo lo puedo tener en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que pasó con Job. Bueno, mis hermanos, que Dios nos ayude para vivir para la gloria de Él y ser tan sostenidos como lo fue Job, a pesar de que suframos como sufrió Job. Es mejor sufrir con Dios que no sufrir nada supuestamente en este mundo sin Él, porque lo que vendría después sería sufrimiento eterno. Gracias por el tiempo, mis hermanos. Nos vemos mañana entonces a las 8 con el favor de Dios. Amén, pastor. Listo. Dios me lo bendiga, que descansen. Hasta luego. Igual, pastor. Chao Ingrid, chao José, chao Gabriel. Chao.